Contacto con Claudia, ahora subsanado, esperemos el tema de la velocidad de Doña Internet, que es tan difícil de por allí encontrar en estabilidad. Claudia, buen día de nuevo, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, de nuevo. Buenos días a todos por ahí, ¿cómo están? Ahora genial, Espero que me estén espectacular, se te escuchando ve mejor. bárbaro, se te ve y se te escucha Bueno, bárbaro, me espectacular. alegro, me alegro. Bueno, esta semana había pensado, bueno, de acuerdo a los últimos datos que hemos visto de la consultora, no sé si algunos lo han podido ver, los datos de la consultora cordobesa Suban Córdoba, y digo, y esto es algo que también uno lo puede corroborar en pequeños focus group que uno va haciendo dentro de sus conocidos, digo, esto de estar entre la esperanza y la contradicción. Porque vemos que, por ejemplo, ves la imagen positiva de Javier Milei, que hoy está en un 47%, que tiene mucho de esperanza. ¿Y por qué digo que tiene también mucho de contradicción? Porque si bien por un lado logra consolidar su imagen, como dice el estudio, entre un 45 y un 50%, sigue, digamos, contando con el acompañamiento social. Hay un 47% que está aprobando la gestión totalmente y hay un 52% que le dice no al presidente. Y es decir, ¿cuándo empiezan las contradicciones? Cuando se empieza a hilar más fino, es decir, en cuanto a las medidas. Cuando se le pregunta por cómo es cómo cree que está gestionando la pandemia del dengue, por ejemplo, la gente está en total desacuerdo. La mayoría, o sea, el 60% cree que lo está haciendo inadecuadamente, hay un 65% que cree que el gobierno debería comprar vacunas y repelentes de forma masiva. Es decir, esto por supuesto que está en contra de lo que el gobierno quiere. Después otras medidas consultadas, que se le consultó a la gente es sobre reinstalar el impuesto a las ganancias o enviar tropas argentinas a Ucrania, algo que la mayoría de la gente está en contra. Cuando se le pregunta a la gente sobre bajar la inflación o aumentar los salarios, ahí la cosa queda dividida entre esta puja de elegir entre estas dos variables. Y este es un dato que deja de ver, que deja ver los dos grandes dilemas a los que se enfrenta el gobierno, esta tensión entre bajar la inflación y la puja salarial. Hay un 50% de la población, o sea, de los encuestados, que creen que deberían aumentar los salarios y un 49,7% que sostienen que hay que bajar la inflación. Es decir, que la economía aparece como la gran protagonista en la valoración de esta imagen del gobierno. Pero también vemos que el impacto de las medidas económicas es real, se siente, la gente las está sufriendo, pero no estaría afectando a su imagen. Es decir, ahí está la esperanza, digamos, en esto que digo de la esperanza y la contradicción. Es decir, uno ve el estudio, 8 de cada 10 creen que su situación no ha mejorado nada desde que Milei es presidente, y ahí es donde entra esto de las contradicciones. Es decir, el presidente goza de consensos precarios, pero que a su vez prácticamente no acuerda, la mayoría de los encuestados no acuerdan con las medidas que está tomando ni ven mejoras en sus vidas. Es decir, a esto hay que sumarle que muchos economistas coinciden en que Milei no tiene un plan económico, que su único plan en este momento es el ajuste, que él cree que con esto va a lograr, digamos, estabilizar, si bien por un lado uno ve que la inflación ha bajado, pero ya sabemos cómo la está bajando, a costa de la licuación de salarios, de jubilaciones, hay una recesión, digamos, en cuanto al empleo, hay despidos masivos, estamos viendo el diferenciamiento a la educación pública, y hay otro dato también que está reflejado en la encuesta esta, que el 86% cree, defiende a la educación pública como un derecho. Entonces también eso es otra contradicción. Entonces, por un lado tenés una alta imagen positiva, pero también tenés que la gente no está a favor de las medidas que está llevando a cabo el gobierno. Principalmente el tema de educación es un tema, digamos, que la gente está totalmente en contra con lo que está haciendo el gobierno. Es decir, ese sería el único consenso social más sólido, si uno puede ver digamos que hay un amplio margen, digamos un 86%, como te decía, pero después tenés después tenés todo lo demás, tenés un desplome del consumo,
todo lo que está haciendo todo lo que está haciendo el gobierno, digamos, ahora anunció el cierre esto que estaba mirando hace rato, del Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional de Adolescencia. Eso fue un programa que había sido modelo en Latinoamérica en el 2000, que fue en el 2018 con el gobierno de Macri, continuó con el gobierno de Alberto Fernández, bajó en un 50% la tasa de embarazos de adolescencia y hoy el gobierno decidió cerrarlo. Entonces ves que el discurso antiestado lleva a que se tire por la borda lo que funciona, pero también lo que no funciona, en vez de mejorarlo, no, se decide directamente sacarlo. Claro. Y también ves por el otro lado la fragmentación que venimos hablando de la oposición, que no se une. Entonces esto, por un lado, digamos, ahora necesita sí o sí la aprobación de este DNU en diputados para que, digamos, para que se pueda consolidar estos ajustes que él está llevando a cabo, digamos, con un DNU que está gozando, digamos, del tiempo que se está llevando en debatir, porque mientras tanto continúa en vigencia. Entonces, necesita apoyo parlamentario, esto está difícil por el momento. A ver, esto también puede, si bien por un lado gana tiempo, pero también puede hacer que se logre consolidar una fuerza de oposición. Eso es lo que uno puede estar pensando en este momento. Después, otras cosas que uno ve, que la gente, o sea, yo veo tres cosas acá. Por un lado, la gente no quiere aceptar que se equivocó, quiere creer en este gobierno sin pasado, y esto es lo que le da, digamos, esta chance, yo creo, a esta alta imagen positiva que tiene. Esto de no tener pasado. Posiblemente esa es la esperanza que la gente deposita en él, que hace que le siga dando la mano. En segundo lugar, tenés los que no creen ya en este gobierno, es decir, mucha clase media, que ya pymes, comerciantes, digamos, que se les está empezando a complicar la cosa, pero que al no ver una oposición, digamos, no ven opción de oposición, tampoco, digamos, hay una protesta, digamos, unificada, digamos, escuchás así voces aisladas de protesta o gente que se queja, pero que no se unifica para decir basta a este ajuste, basta a estas medidas, no podemos más. Y después, en tercer lugar, la otra cosa que uno ve son los que estaban ya sin esperanzas, es decir, los que se sentían abandonados por el Estado, los que tenían derechos, pero que no los podían materializar. Es decir, estaban escritos, son derechos, digamos, en forma de ley, pero en la práctica eran otra cosa. Entonces, esos que no tienen nada para perder, ese porcentaje de gente que lo acompañó en la primera vuelta, es gente que lo sigue acompañando ahora. Es decir, ahora yo creo que es como siempre, queda ver qué va a pasar en diputados con el DNU, qué apoyos va a lograr ahí si va a lograr, digamos, que se lo aprueben. El pacto de mayo también ahí es otro gran interrogante. Y después, obviamente, hasta cuándo la gente va a seguir resistiendo, digamos, esta gente, digamos, que le está dando todavía la mano, hasta cuándo va a seguir sosteniéndolo, digamos, porque con imagen positiva, digamos, o sea, con esperanza, sabemos que no se sostiene un gobierno. Después tiene que haber cosas, digamos, concretas. Y de concreto no tenemos nada, solo el ajuste. Eso es lo concreto que tenemos. Exactamente. Bueno, tantas cosas, ¿no?, que hay dando vueltas, Claudia, para atender. A ver, si vos lo ponés en la balanza, creo que estamos del 1% en algo positivo y el 99% en algo negativo, cosa que preocupa y mucho, porque indudablemente estamos teniendo un problema a la hora de entender lo que la gente está necesitando. Vamos cada vez más para atrás. Pero también lo charlábamos recién con gente que nos visitó por acá. Hay mucha gente que lo sigue apoyando, a pesar de que entiende que le está afectando, pero dice, bueno, esta afectación después va a tener un fruto positivo. Bueno, yo lo veo difícil, pero bueno. Sí, está muy difícil. Y esto, digamos, está repercutiendo en cada una de las provincias, en sus economías regionales. O sea, ayer vimos, bueno, no sé si lo viste, lo del despido en MAVE en un pueblo en Córdoba, sí. de 200 personas. Entonces vos decís, o sea, que son 200 personas, 200 familias que hay detrás, digamos, que se quedan sin trabajo. Después, y así, digo, sucesivamente, esas personas van a dejar de comprar, de consumir. O sea, es toda una cadena que a la larga o a la corta, digamos, nos va a empezar a afectar a todos.
por dar un ejemplo de ese lugar. Después tenés el financiamiento, digo, a la educación. Sabemos que real, las universidades están en un estado crítico, es decir, ayer miraba la Universidad de San Luis, no sabes la continuidad del cuatrimestre, entonces tenés cosas serias. Ahora tampoco va a comprar los libros que tenía previsto comprar los libros escolares, entonces tenés un montón de cosas que están, digamos, que están muy en contra de lo que la gente está pidiendo, pero por el otro lado todavía lo sigue sosteniendo. Entonces, viste, o sea, eso digo, por eso digo, es un gobierno de las contradicciones y de la esperanza de que algo cambie, pero bueno, como hasta el momento no se ve que nada va a cambiar, al contrario, se ve que vamos para peor en vez de mejorar, pero bueno. Hay una cuestión dicotómica ahí al medio. Exacto, sí. Una ambigüedad total. Así que bueno, ayer hablaba justamente con otros colegas que digo que, bueno, si bien creo que las ciencias sociales, bueno, digo, politólogos, sociólogos, tenemos mucho para estudiar y para ver y analizar esta situación, pero también creo que los psicólogos van a tener mucho trabajo, porque me parece que también hay un problemita ahí que estamos teniendo todos. Claro, absolutamente. Bueno, Claudia, te mando un abrazo grande. Gracias por la charla de todos los martes y por traernos, bueno, un poco de información fidedigna, un estudio que estamos viendo en pantalla que tiene realmente, que está muy bien detallado, parte por parte, punto por punto. Bueno, hay gente que le molesta. Generalmente al que no le es favorable, le molesta. ¿Viste cómo es esto? Seguramente. Si lees favorable, lo pone de ejemplo, te lo retuitea, lo postea en Instagram, todo. Si lees negativo, sos una periodista ensobrada, en este caso vos serías una encuestadora ensobrada. Decí la verdad, ¿quién te pasa el sobre, Claudia? Y a mí también, periodista ensobrado. ¿Qué querés que te diga? Vamos a salir después como la nata a querer poner los límites. Exactamente, pero bueno. Exactamente. Te mando un abrazo, Claudia. Buena semana, es parte del juego de la democracia, por suerte. Así es. Un abrazo grande, Claudia. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, muy bien, ahí estábamos con Claudia Lobato a las 12:30 del mediodía en punto, que estábamos compartiendo con ustedes este análisis, ¿no? Y es una encuesta. Y no me salgan a decir, porque vos lo publicás y salen los pros y los contras. Los contras, o sea, los pros del gobierno, ¿qué te dicen? Es trucha, es paga, vos sos un operador, vos operás para fulano, vos operás para mengano. Bueno, muchachos, la gente que hace el laburo lo hace profesionalmente. Estos trabajos se hacen científicamente. Si ustedes lo quieren creer, lo creen, no lo quieren creer, no lo crean.